recorrido que hacen y están buscando la bondad, están tratando de hallar ese hombre bueno, ¿sí? De alejarse del hombre malo, aunque ellos mismos, cada uno en su papel, hasta los mismos niños que van en el carro tienen como esa dualidad, ¿no? Como que la abuela también está ahí diciendo, claro, los hombres buenos son difíciles de encontrar, encuentran a los malos un poco tratando supuestamente de huir. Pero en la escena, por ejemplo, del restaurante, que sucede con el personaje que dice como yo les ayudé a estos dos chicos a cargar el carro de gasolina y se fueron, ¿qué podríamos esperar? Y es esta abuela como que siempre está en búsqueda de esta bondad, que en dónde está, o qué significa, o en dónde está representada. Porque claro, había un asunto con el personaje negro que aparece con el niño y que ella le dice como lo que José contaba, como ay, si no, tiene todas las comodidades que nosotros tenemos, pero hay otro cuento, que es el cuento que inaugura este libro de cuentos completos, que se llama El Geranio, que sí tiene el asunto racial súper marcado, y ese sí trata de la vejez y el asunto racial súper marcado, y es un personaje que en plena vejez y como con una hija que está intentando hacer el bien, que es cuidarlo y tenerlo en casa, lo que está haciendo es alejarlo de su vida, y él dice como maldita sea esta hija mía que quiere ser bondadosa y que quiere estar siempre haciendo lo que le corresponde, ¿no? Como cumpliendo sus deberes de hija. Y ahí el racismo es mucho más evidente en un encuentro que tienen con un personaje negro, y el abuelo en una finca en la que estaba antes se relacionaba súper bien con los personajes negros, pero cuando estaban en un nivel inferior. Ahora se encuentra en el departamento de la hija que vive otro negro y ahí es imposible que tengan alguna relación. Y creo que seguramente en otros cuentos vamos a encontrar como esa raíz de la racialidad y esa misma composición de quiénes somos nosotros al aceptar una situación u otra de los personajes y cómo representan a veces un papel que pareciera, digamos, mejor que otros. Eso era. Ven, ahí a propósito, y no sé si Juliana nos puede o me puede sacar de la duda, yo desde el principio dije como para mí hay un tema ahí, pues por una imagen cuando estaba leyendo el cuento y cuando me imaginé el acento y lo que sea, yo me imaginé una escena de Bugs Bunny, creo que era, y es los personajes que son del norte y los que son del sur, ¿no? Creo que es Sam Pistolas y Elmer J. Foot o algunos así, que unos son del norte y se odian. O sea, es como la historia de las familias de Romeo y Julieta, una cosa así. Es así tan marcada, porque lo que yo siento es que, claro, como estos son los del sur, en términos de esa bondad y de la sociedad y los que pues son los malos en teoría, pero dentro de estos malos entonces hay unos buenos, como los cristianos, por ejemplo. No sé, como que empecé a atar ahorita esa idea, pero esa idea de los buenos son los del norte, los malos son los del sur, ¿es así? ¿De verdad eso socialmente sí es así de marcado o Exmoni exageraba? Sí. Digamos, sí que... es uno de los, digamos, la guerra civil americana que divide al país en norte y sur es uno de esos mitos fundacionales de la nación, y no es de la época de la Constitución y los padres fundadores, pero es una ruptura total como sociedad, sí. Y es una ruptura que sigue en el imaginario. Okay. Entonces sí, es un país que uno ha integrado y tiene carreteras y y no creo que se vayan a volver a ir a una guerra, pero uno lo ve ahora, cuando uno ve dónde ganan los presidentes republicanos, en Florida, en Tennessee, en Georgia, en Texas, en Carolina del Sur, el sur es conservador, es muy cristiano, es muy conservador. Y digamos que el norte es más industrial, es más... El sureño se siente muy orgulloso de su hospitalidad. Southern hospitality es una forma de vida. El sureño es hospitalario, el sureño te atiende, te da una comida caliente. Esa gente del norte no, esa gente del norte es fría y solo está pensando en la plata. Hay una línea imaginaria que separa a los del norte y los del sur y a la manera en la que ven la vida. Y además pensemos que este cuento es escrito en 1955. O sea, estamos todavía bajo las leyes de segregación racial, que son mucho más fuertes y se aplican con mucha más severidad en el sur de Estados Unidos. Todavía es puerta para gente de color, puerta para gente blanca, parte del bus para la gente. Y de pronto en el norte son más flexibles y de pronto en el norte las cosas funcionan diferente, pero aquí en el sur todavía te pasabas y te quemaban vivo.
Entonces, son, digamos, dos maneras diferentes de vivir ese orgullo de ser un ciudadano de los Estados Unidos de América. Los dos se sienten muy orgullosos de ellos, de eso, pero los dos se sienten defensores de dos tradiciones muy diferentes. Claro. Una más moderna, occidental, la otra un poco más pegada a unos valores muchísimo más tradicionales, que sería la sociedad del sur. Entonces, pues no sé si se vean y se agarren a puños, pero siempre se están echando en cara esa historia y esos valores diferentes. Bueno, la polarización de nuestro país no es un ejemplo muy lejano para eso, ¿no? Bueno. El tema de segregación racial, que pues hay varios elementos en el cuento, y extrañamente él también menciona al final este personaje, el desequilibrado, a un quemado, ¿no? Esa es otra referencia clara a esa práctica de quemar gente viva que se daba en los estados del sur, como de los grupos como el Ku Klux Klan y estos grupos de supremacía racial blanca. Y yo sí, pues como vinculándolo, yo lo vinculaba a eso como con que sí hay unos guiños a esa temática, a ese contexto particular. Hay otro tema que me parece muy interesante, que aparece en otro autor que a mí me parece misterioso, que ya había mencionado, que es Cormac McCarthy, y es el tema de la maldad. Y esa pregunta que tiene varias respuestas. La maldad como, no, es que son personas que como de la locura, que es como una anomalía del sistema, o la maldad como un producto de esa misma sociedad. Yo no querría dar la respuesta de lo que yo veo en Flannery O'Connor, pero yo creo que ahí hay muchos como indicios como de lo que ella sugiere. Sí, es como que es una pregunta muy actual también, como pues Estados Unidos pues, parece que tiene toda una cultura de los crímenes así espontáneos, de masacres, y de masacres que parecieran o siempre se ven desde los gobiernos como algo como no, esto apareció porque esta gente está loca, sí, porque son locos. Como sí, y siempre la investigación es psiquiátrica y todo el cuento. Que también final lo veíamos en el cuento de Saunders, en el de A Casa, sí, que él también tiene como que un veterano de guerra, pero también tiene esa intención asesina. Pero Saunders sí la vincula mucho como a toda una una conflicto, ¿no? Un conflicto que está vinculado a toda a una sociedad, a un mundo al que llega y no tiene lugar. Aquí no llega al punto de Saunders, porque todo el enfoque es desde la abuela. Pero es un tema muy cercano, es el mismo tema. Y el tema de la seguridad también, como nos sentimos inseguros en este mundo, hay asesinos por ahí y pues bueno, y estos se encuentran con estos asesinos y uno ve esa frialdad, ¿no? Que es como el tema de la sangre fría también, que es una pregunta que nosotros en Colombia también nos hacemos, ¿no? También es nuestra pregunta en muchos contextos, aunque nosotros sí tendemos a relacionarla directamente con desigualdades sociales. Es mucho más cercano a nosotros que la respuesta del psicópata, de que no, es que son psicópatas, pero igual tenemos esa pregunta, o sea, ¿por qué la gente está en las cárceles? ¿Por qué mata? O sea, ¿por qué se da el crimen? Esa pregunta es chévere acá, y este cuento trata sobre un crimen. Y bueno, uno podría relacionarlo con cuentos chéveres y ver qué tan diferente es, por ejemplo, a un cuento de Edgar Allan Poe como Los crímenes de la calle Morgue, ¿sí? Que también es del sur, que tiene una cosa ahí como sureña, pero es otra cosa es completamente diferente, ¿sí? El tratamiento de qué es el crimen, qué es un criminal. Bien, Carol Lancheros. Pues pensando en el título de este cuento, que yo entré también como con una curiosidad muy grande de saber qué era lo que quería decir ese título, para dónde iba, y o sea, la sorpresa para mí sí es re triste, porque es más fácil encontrar lo opuesto a un hombre bueno, ¿no? Resulta más fácil encontrarse eso.
Y ahora que José traía la situación aquí a Colombia y digamos recordando un poco la conversación que teníamos antes de empezar a grabar, y estábamos hablando como de la inseguridad en la ciudad y tal, y siempre me lleva a eso, es como a pensar en ese asunto de la confianza, que entre unos y otros siempre está tan rota, y como que la lección siempre es más como, es mejor siempre desconfiar, ¿no? O sea, es más fácil pensar mal que pensar bien, o esperar algo malo que algo bueno. Y me parecía tan linda la visión de Cindy cuando decía, uno siempre tiene la ilusión de que esto puede mejorar. Decía, en realidad son pocas las personas que piensan así. Aquí como que estamos más acostumbrados a que todo puede ir peor, ¿no? Re triste. Sí, yo soy uno de esos. Yo no soy tan esperanzado todo como puede ir Cindy. peor, o siempre el que se acerca es mejor que ni le hables ni le des la oportunidad de saludarte o de mirarte, Para porque evitar te va a cualquier- hacer algo malo. Ujú. Que era un poco la conversación que sosteníamos antes. O sea, pues Bueno, vamos con un par de intervenciones más porque se nos acaba el tiempo. Carol. Sí, pues esto que dice Caro me gusta mucho porque este cuento tiene como unos indicios, y al escuchar a Caro pienso que esos indicios en realidad hablan de la intuición, o sea, como, sí, de la intuición. Entonces, durante el camino pasan por un restaurante del que había hablado Cristina. Allí hay dos personajes. El personaje masculino, que es como el dueño de una tienda, le dice a la familia, no, pues acá no se puede confiar en nadie, unos chinos vinieron en un carro, describe el carro y como que no, era terrible. Él es quien dice que un hombre bueno es difícil de encontrar, y la esposa en realidad lo que dice es que no se puede confiar en nadie, y lo reitera mirando al esposo. Entonces, esos pequeños detallitos podrían hacer pensar como, pues iban hacia un lugar, había muchas maneras o había muchos elementos para que no se fueran por allá, como dice Carolina. Nadie quería, se encuentran en la tienda y describen una situación como mal, luego sufren el accidente y empiezan a ver como que se acerca un carro muy lento y insisten en eso, es como lento, esto está raro, porque si acaban de sufrir un accidente, lo que uno hace cuando quiere ayudar pues es un poco correr y preguntar y venga, no como Sigilosamente. Como sigilosamente. acercarse. Y la abuela llega y les hace señas para que se acerquen. exacto, es como no, en todo la embarraron, en todo. Bueno, vamos con Cindy. Bueno, sí, un poco retomando el tema de la maldad y la bondad, a mí me pareció relevante en este cuento que Flannery tampoco nos pinta al desequilibrado como alguien completamente perverso. O sea, él está abierto a seguirle la conversación a la abuela en todo momento. No se porta en ningún momento grosero con ella, y de hecho hay un momento cuando ya está la confrontación y se sabe que él es el desequilibrado, ya está identificado, en que la abuela pues sí, trata de intervenir y de controlar la situación, y su hijo se siente impotente por él ser el hombre de la casa y no tener como el dominio de la situación. Y el hijo voltea a ver a su mamá y le dice una frase que nunca sabemos qué frase es, pero que inmediatamente es tan hiriente que pone a llorar a su madre. Y aquí llega una escena en que Flannery nos humaniza a este delincuente, a este criminal, porque precisamente él tiene como un acto de cortesía con la abuela y le dice, señora, no se disguste, a veces un hombre dice cosas que no piensa, no creo que haya querido no creo que haya querido hablarle de esa manera. Entonces, o sea, este juego precisamente como de humanizar al criminal y en ningún momento venderlo como alguien despiadado, alguien déspota o intransigente, porque nunca se portó así, me parece también interesante. Es precisamente hacerle los guiños a qué tanta maldad, qué tanta bondad puedes tener. Siempre tienes las dos, un poquito de las dos. Depende cómo la otra persona te inspire una u otra, pero me pareció un pequeño guiño, pero bastante interesante.
Bueno, pues no sé, esa mirada a mí me cuestiona mucho porque si tú ves a Vito Corleone, es el tipo más cortés y más pulcro del mundo, pero es el más despiadado de todos. Entonces también es un poquito lo que decía José sobre Truman Capote, ¿no? Sobre a sangre fría, ¿no? Como es un criminal. Bueno, no sé si aquí estemos rodeados de criminales o potenciales criminales, aunque teóricamente pues todos somos potenciales criminales, pero cómo se comporta un criminal, ¿no? También es como esa inquietud, como que el criminal es el que va armado hasta los dientes como Rambo, pero no porque Rambo es bueno, ¿cierto? O el criminal entonces es el tipo que es el frío calculador, como, no sé, en Nip Tuck, no sé, como en una serie de estas,